Bueno, buenas noches. Entonces tengamos todos. Vamos a continuar estudiando el tema que nos ha tenido aquí parqueados por los últimos, no sé, 2 meses, 3 meses. Y estamos estudiando siempre el tema de la persona del Señor Jesucristo. Creo que hemos venido abarcando bastantes aristas, bastantes formas y puntos de vista de cómo el Señor Jesús como hombre vino aquí a esta tierra y estuvo con nosotros durante todo este tiempo. Y durante la conversación que hemos tenido y a lo largo de todo el tiempo que hemos venido estudiando, donde lo vimos desde cómo estaba antes cómo se mostraba en el Antiguo Testamento, cómo fue que vino aquí a esta tierra en forma de semilla, su concepción, su nacimiento, los eventos que ocurrieron durante ese periodo, luego su niñez, cuando fue circuncidado y derramó por primera vez sangre, su juventud, el sometimiento a sus padres terrenales, el inicio de su ministerio a través del bautismo del Señor Jesucristo, perdón, a través del bautismo en las aguas, a través de Juan, la llenura del Espíritu Santo, el proceso que pasó en el desierto durante todo ese tiempo, y luego comenzamos a ver de ciertas formas un poco el vivir de Cristo a través de ciertas enseñanzas que estuvimos viendo, el tema de las bienaventuranzas. Y recientemente acabamos de cerrar la semana pasada acerca de lo que fue el fruto del Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo y cómo Él al final siempre cada una de las cosas que Él hizo durante su tiempo aquí en esta tierra fue justamente para darnos a nosotros un ejemplo. Y por eso es que nosotros venimos estudiando a la persona del Señor Jesús y venimos viendo de las diferentes perspectivas de cómo venimos siguiendo el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Y a mí me encanta esta visión, digamos, de la que nosotros estamos estudiando porque nos permite muchísimo el poder entender a Jesús, la persona, pero que hemos dicho también en múltiples ocasiones de que es imposible, prácticamente imposible poder separar a la deidad de Cristo dentro del Señor Jesucristo y a la persona del Señor Jesucristo como dos personas distintas, porque al final, luego que en los capítulos que vamos a estar estudiando más adelante, vamos a ver que cuando Él asciende al cielo, justamente Dios, una vez que lo exalta a lo sumo, Él le da esa unidad para siempre de la persona del Señor Jesucristo con la deidad que es Cristo, y Dios lo hace y le da el nombre, sobre todo nombre, que es el Señor Jesucristo. Ahí se juntan la deidad, la Trinidad de Dios en la persona del Señor Jesús y pues ya estamos en otros niveles totalmente distintos. Todos sabemos que la venida del Señor Jesús pues tuvo un propósito específico y el propósito más grande que pudo haber tenido es el venir a morir por nosotros para darnos salvación. Así que eso digamos, por ahí tenemos una gran ventaja de la que el Señor nos vino a dar y creo que con solo eso podríamos nosotros tener más que suficiente como para poder darle gracias por todo lo que Él hizo, pero no bastó realmente solo con eso, y no estoy demeritando el hecho de lo que hizo, sino todo lo contrario, sino que lo que estoy diciendo es que no bastó solamente con el propósito de venir a morir en la cruz, sino que desde su concepción hasta su muerte y su resurrección, pues es un modelo, al final de cuentas, que el Señor Jesús siempre nos está dejando. Él siempre nos dejó un mapa de las cosas que Él hizo para darnos ejemplos a nosotros, para que nosotros pudiésemos seguir e imitar una vida como la que Él nos estaba dando. Y hoy por eso vamos a comenzar a hablar acerca de esto y lo vamos a ver de una vista muy, digamos, de fuera. Realmente no vamos a ir a ver los niveles de detalle, lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero vamos a hablar acerca de este camino a la cruz, porque me parece que es sumamente importante el hecho de que podamos nosotros dejar de claro que nosotros siempre estamos destinados a seguir el ejemplo que Él nos dejó. Y en el caso de la cruz, pues tampoco es la excepción, ¿no? Y por eso, pues hoy vamos a darle un tiempo como para estudiar esto y vamos a ver si logramos explicarlo de buena forma. Jesús, hablamos nosotros que es el camino, ¿no? Y como lo ven aquí en Jeremías 6:16, dice que así dice el Señor, perdón. Así dice el Señor, dice la palabra aquí en Jeremías, dice
paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Esto que está hablando aquí Jeremías lo habla, y si nosotros leemos los versículos anteriores para que entender un poco el contexto de lo que está hablando Jeremías, es esta como reprimenda, por decirlo así, como esa sensación como les dijera, de cuando uno está como decepcionado del comportamiento que puede tener alguien a quien uno ama y que a lo mejor, pues, por la forma en la que se reacciona, no está obteniendo la visión correcta de las cosas que está haciendo. Y esto es lo que el Señor habla aquí. De hecho, si se fijan aquí, es interesante porque aquí comienza y dice, paraos en los caminos, es decir, como si hubiesen muchas opciones. Y la realidad es que tenemos básicamente dos opciones, ¿no? O es el camino del Señor o nuestro propio camino. Por eso, de cierta forma, en este caso, lo que dice aquí Jeremías es las opciones que nosotros tenemos en nuestro caminar diario. Y al final, la otra parte interesante sobre lo que escribe aquí Jeremías es que dice, mirad y preguntad por los senderos antiguos. ¿Por qué dice mirad y preguntad? Es decir, cuando habla de preguntar, o preguntar es pedir ese consejo, es pedir esa referencia, es pedir, digamos, esa guianza de otras personas que anteriormente pudieron transitar por ese mismo lugar en el que nosotros estamos enrumbados a caminar si elegimos por el camino, como dice aquí, el buen camino, para que nosotros andemos por él y vamos entonces a hallar descanso para nuestras almas. La palabra aquí que se utiliza para caminos es un curso de vida o es un modo de acción. Dice la definición que es una calzada, es un camino, es una carrera, es conducir, es una conducta, es costumbre, es un curso. eh, Habla también de otras palabras como jornada, como una misión, como un rumbo, como una senda, como una vereda, una vía, pero también habla que es como un viaje. Entonces aquí, con la definición de esta palabra caminos en el hebreo, lo que nos denota es que es algo que no es estático, sino que siempre está en continuo movimiento. Es algo que es vivo, algo que es dinámico, y lo más importante es que es un camino en el que nosotros no necesariamente nos quedamos parados, sino que vamos a enrumbarnos en un viaje que nos va a llevar a una meta específica. Si vamos un poquito a leer, si quieren vamos a buscar siempre sobre el mismo Jeremías, y vamos a leer en Jeremías en el capítulo 18, de Jeremías en el capítulo 18, versículo 15. Perdón, aquí mismo en Jeremías, siempre relacionado a lo que está diciendo, a esta forma en la que Dios está hablando a la nación de Israel en este sentido, que está hablando y diciendo, miren, yo les doy las opciones, como en otra parte que nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento, pues creo que si no estoy mal, es el Éxodo o en Génesis, que dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. No sé si más bien es en Deuteronomio. Yo pongo la vida y la muerte delante de ti, y dice que nos induce o nos empuja a que escojamos pues la vida y no la muerte. Y aquí se vuelve a repetir porque es bastante cíclico la forma en la que nosotros como seres humanos nos vivimos comportando de generación en generación. Y en esta manera, justamente cuando nos da esa alternativa, incluso Él nos sugiere que caminemos por el camino bueno para que encontremos el descanso y hallemos paz para nuestras almas. Elvin, Deuteronomio 30:19 es. Exactamente, en efecto. ¿Lo puede leer, Juanito, por favor? Claro, con mucho gusto. Dice, al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gracias, muy amable, Juanito. Aquí vemos pues como Dios, el Padre, en este caso, dándonos a nosotros ese ejemplo, y no solamente nos da, digamos, la guianza, ni nos dice esto es lo que tienen que hacer,
pero aparte de decirnos esto es lo que tienen que hacer, nos da las herramientas y nos dice el cómo debemos nosotros de hacerlo. Anteriormente nos lo dio a nivel de los profetas, de la ley, del ejemplo que tuvo que pasar el pueblo de Israel como tal desde su salida de Egipto y todo el proceso que tuvo que pasar, y los instó en ese momento a que escogieran por el lado correcto. En Jeremías 18:15, si alguien lo tiene, por favor, me puede ayudar a leerlo. Jeremías 18:15. Porque mi pueblo me ha olvidado. Sirven, tengo. Adelante, adelante. 18:15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en sendas antiguas, para que caminen por sendas y no por caminos transitados. Exactamente. Aquí vemos nuevamente esta especie, vamos a decirlo así, como de reclamo, como de desahogo, si me pudiera atrever a decir yo que el Señor se está desahogando, pero es una manera, o esta llamada de atención más bien, donde nuevamente él dice, mi pueblo se ha olvidado y ha comenzado a desviarse, a quemar incienso a otros dioses, ¿sí? Porque se han desviado completamente de sus caminos. Eso es lo que básicamente está diciendo. ¿Para qué? Para andar por otros caminos que no son los que yo les estoy recomendando. Pero la parte interesante en este versículo es que dice, en la senda, para que camine por sendas, por sendas y no por camino transitado. El caminar justamente denota eso que alguien más está delante de nosotros dándonos ese ejemplo que tenemos nosotros que seguir en relación a esa parte. En Isaías 30:21 dice, tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Y la palabra es, este es el camino, andad en él, ya sea que veáis a la derecha o a la izquierda. Aquí de antemano el Señor, a través de las palabras de Isaías, Él nos dice que la guianza del Señor va a estar siempre sobre nuestras vidas. Y nosotros siempre estamos sabiendo o estamos sabidos de que cuando vamos a tomar una decisión, sea como dice ahí, sea para la izquierda o sea para la derecha, en términos de la elección que vayamos a hacer, pero aquí también se puede ver es que nosotros, él nos señala el camino que tenemos que andar indistintamente de las circunstancias que nos estén rodeando. O sea que nosotros estemos yendo hacia la izquierda, o sea que nosotros estemos yendo hacia la derecha, sea que estemos pasando una situación, que estemos pasando otra, el Señor nos va a enrumbar por el camino correcto que nosotros debemos de caminar si dejamos que nosotros escuchemos y aprendemos a escuchar su propia voz. Y eso es algo que el Señor siempre va a estar haciendo con nosotros. Vayámonos ahora a Lucas y después de Lucas vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Lucas 16:29 y luego vamos a ir a Juan 5:39 para que alguien me ayude con Juan 5:39 mientras buscamos Lucas. En Lucas es, les dije, 16:29. En Lucas 16:29 vamos a ver esto que nos dice aquí el Señor Jesucristo. Y este es un pasaje bastante conocido. Más bien, este es el Señor Jesucristo contando, digamos, de esta historia en relación, o de esta realidad, o de esto que pasó en ese momento, cuando que la historia referida del rico y Lázaro, ¿se recuerdan? Y aquí en Lucas 16:29, no sé si alguien lo tiene que me pueda ayudar a leerlo, por favor, para poner en contexto lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ir íbamos a ir a comprar, Brian. ¿Perdón? Yo lo tengo. Adelante, por favor. Dice, pero no sé si es ese. Y Abraham le dijo. Ese mismo es. Sí. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Óiganos, exactamente. Porque se recuerdan esta conversación que estaba teniendo el rico, digamos, que estaba en el Seol y estaba teniendo esta conversación. Yo mañana te confirmo. César va a querer, mire, le juro a Víctor. ¿César ya pidió? Vamos a pedirle a... Ah, bueno. Y le voy a decir, vamos a poner en mute a Gilberto para mientras. No hay problema, Gilberto. Entonces, lo que le estaba diciendo yo, que en esta era la historia en el que Lázaro está teniendo esta conversación, perdón, el rico está teniendo esta conversación con Abraham. Y él está diciendo, miren, si hubiese alguien que le fuese a explicar a mis hermanos
acerca de este lugar de tormento en el que estoy yo acá. Por favor, si alguien va y le dice, tal vez así no vienen. Y en este caso, Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y tienen a los profetas que le oigan. Esto lo que nos dice a nosotros es que siempre va a haber una voz, sea bien la iglesia, sea bien la palabra misma como tal, sea bien un predicador, sea bien la lectura de la palabra en oración o lo que sea, o sea bien la conciencia nuestra a través del Espíritu Santo diciéndonos que lo que nosotros estamos haciendo es contrario a la palabra del Señor. Pero al final, nuevamente, el camino en que nosotros podemos decidir es o seguir el camino del Señor Jesucristo o seguir nuestro propio camino, que es un camino de orgullo y de vanidad, que al final de cuentas siempre nos lleva a resultados equivocados, ¿no? Juan 5:39, por favor. ¿Alguien que lea Juan 5:39? Juan 5:39. ¿Ya? Sí, adelante. Sí, adelante. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Igualmente, esa es otra referencia en ese sentido, cuando nosotros vamos a la palabra, si nosotros fuésemos a la palabra, si nosotros escudriñásemos la palabra, nosotros vamos a tener esa referencia y ese testimonio. Y testimonio significa ejemplo. Dice, porque las escrituras dan ejemplo y dan testimonio real de mí, dice el Señor Jesús en este caso. Entonces, aquí vemos nosotros entonces este caminos o estos caminos que existen, y realmente existen solamente dos caminos, o es el camino del Señor o es nuestro propio camino, ¿no? Es decir, aquí sí, como el dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, en ese sentido no es aplicable, porque al final o es el camino del Señor el que yo voy a seguir, o es mi propio camino el que me va a llegar a otro lugar, que no necesariamente es el lugar al que yo debo estar supuesto a llegar. Por eso que el Señor Jesucristo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino. ¿Se recuerdan que él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida? ¿Sí? Y la declaración que él hace justamente en función de decir, el camino soy yo, es en amplia referencia a decir, es por mí o a través de mí o sobre mí, sobre mis pasos, es que tienen que caminar para poder llegar al lugar al que tienen que ir. Entonces, si nosotros, y si yo les preguntara a ustedes qué cosa es caminar, ¿qué ustedes me responderían? Es una pregunta obvia, pero quisiera tratar de entender es cuál es la concepción que nosotros tenemos del caminar en este contexto. ¿Alguien que me ayude, por favor? Teniendo como referencia que Jesús es el camino, ¿qué significa entonces caminar? Seguir sus pasos. Ajá. Andar con Jesús. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús, andar con Jesús. Exactamente. Entonces, en este caso. Tener una dirección. Tener una dirección. Muy bien. Seguir un propósito. Seguir, perdón. Un propósito o tener un propósito. Tener un propósito, una meta fijada. Ajá, exactamente. Es correcto. Es decir, todas las cosas que ustedes dicen son exactamente así. Porque ya nosotros tenemos claridad mental, espiritual, de lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Entonces, caminar, podríamos nosotros definirlo como dar pasos en una dirección determinada. Es progresar. Por eso, a veces, yo no lo entendía, porque yo decía, bueno, si yo he venido en mi caminar cristiano hasta hoy, pero digo, me dejo de congregar, dejo de leer la palabra, dejo tranquilo y después, no sé, me doy unas vacaciones espirituales y de aquí a 2 meses quiero retomar, voy a seguir desde el punto en el que me quedé estático. Pero la verdad es que no funciona de esa manera, porque caminar valga la redundancia, no dejar de caminar. Es decir, caminar es siempre estar en constante avance. Eso, de hecho, es la palabra prosperidad. Significa no dejar de progresar. Pero cuando se habla de no dejar de progresar, se refiere a mantenerse constante dentro del camino, para que nosotros realmente encontremos, como decía en Jeremías, hallemos descanso, hallemos paz para nuestras almas, y por tanto lo que nosotros vamos a hacer es ser prósperos en ese sentido. Y eso es justamente lo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en esta tierra. Y inclusive hoy, después de que Él murió y resucitó y fue llevado al cielo, Él hace con nosotros para ayudarnos a caminar en el camino. De hecho,
Tanto así que Él es el que camina juntamente con nosotros, o inclusive camina por nosotros en muchas de las cosas que nosotros estamos y hacemos. Por eso es que Él dice nuevamente, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque Él recorrió el camino primero, ¿sí? Y si quieren alguien que me vaya ayudando a buscar Hechos 10, 20, para que nosotros veamos lo que dice justamente en relación a esto en el libro de Hechos. El libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 20, habla justamente de esto. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ante Jesús, y en Jesús, y Jesús es un camino que es bien probado, es un camino que es comprobado. ¿Por qué? Porque el camino que Jesús caminó como hombre tuvo una misión, un propósito específico que al final era traer a nosotros esa redención, esa reconciliación con Dios el Padre, pero también tuvo otro propósito que es el de abrirnos camino al que nosotros debíamos de seguir. ¿Encontró alguien Hebreo 10:20? Perdón, Hechos, no, perdón, era Hebreos. Disculpen, yo lo llevé a Hechos y es Hebreos 10:20. Hebreos 10:20. Hebreos 10:20. Si alguien la tiene, si no, la puedo leer yo. Listo, entonces la leo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces aquí ustedes ven que justamente Él fue quien fue la primicia y que fue el que fue delante de nosotros por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Pero cuando hay un camino nuevo y vivo, alguien deja esa huella, esa sendera para que alguien más siga su camino, porque dice que lo inauguró. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Seguimos entonces. Entonces, tenemos pues justamente ese ejemplo que el Señor Jesús nos dejó para que nosotros caminemos sobre eso. De hecho, Él es nuestro modelo a seguir. En 1 Pedro 2:21, y vamos, si quieren, aquí yo quisiera que fuésemos a 1 Pedro, porque realmente quiero que leamos un poco de contexto al leer a 1 Pedro capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo... 1 Pedro 2. Vamos a leer a partir del versículo 1 Pedro 2:21. Sí, leamos a partir del verso 20. No sé si alguien lo tiene, por favor. Vamos a leer del verso 20, del versículo 20 al versículo 25. Por favor. Sí, lo tengo. Adelante. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No, ese no es, 1 Pedro 2, del versículo 20 al 25. Dice el versículo, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Así, dale, adelante. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldicéis no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba a las causas al que juzgaba juntamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que vosotros, estando muertos en los pecados, hasta el 25, ¿verdad? Sí, por favor. Muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tremendo, ahí es perfecto. Fíjense qué datos interesantes nos dan aquí en este contexto, Pedro. Es decir, Pedro dice acá, dice,
¿qué gloria tenemos? Es decir, ¿qué recompensa o qué, digamos, qué mérito nosotros podemos tener si cuando nosotros pecamos somos abofeteados y lo soportamos? Es decir, ahí no hay ningún mérito, porque al final lo que estamos haciendo es quizás pagando las consecuencias de nuestro actuar. Pero la palabra que dice después dice, dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, entonces ciertamente sos aprobado delante del Señor. Y justamente dice inmediatamente después, dice, para esto habéis sido llamado, ¿sí? Para esto habéis sido llamado, dice, porque Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí nuevamente la intención en este caso es que nosotros vamos casi que a poner, cuando dice sus pisadas, es que vamos a poner nuestros pies por encima de las huellas que Él dejó en el camino, que justamente es el mismo. Por eso igualmente cuando nosotros vemos estos afiches bonitos que que el Señor Jesucristo va caminando con sus sandalias en la arena, realmente no se trata ni siquiera de eso, porque las pisadas no pueden ser puestas sobre la arena, porque el viento se las lleva y al final queda como que si nada ha pasado. Y es justamente todo lo contrario, o sea, nuestras pisadas deben de ser tan fuertes como si fuese un elefante que va generando una huella y sobre esa misma huella es casi que nosotros deberíamos de estar poniendo nuestras pisadas sobre él. Al Jesucristo, digamos, padecer por nosotros, nos dejó este modelo escrito, que es la Biblia, pero también nos dejó este modelo real, que justamente se puede decir que es de una forma calado, es decir, de una manera fija, impresa, de una manera que es inamovible. Por eso el verbo, por ejemplo, que usa la palabra, el verbo o la palabra que se utiliza aquí, la palabra, ¿cómo se llama? Dejándoos, dice acá, dejándonos ejemplo. La palabra dejándonos dice que lo que significa es, dice que es para otros casos, ¿sí? En ese sentido es dejar algo en pos de sí, es decir, es algo que queda señalado, es decir, que queda marcado, que nosotros no tenemos ninguna forma dejando de cómo equivocarnos. Por eso él dice, para que sigáis sus pisadas, para que nosotros vayamos acompañándolo. Dice que es la palabra que se traduce como acompañar, y la palabra pisadas es ese sendero y son esas pisadas específicamente para que nosotros podamos llegar a un destino específico. Entonces, aquí vemos nuevamente que la forma o la intención que nos da el Señor Jesucristo es que nosotros vayamos casi que poniendo nuestros pies por encima de donde Él mismo también lo puso, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, estos 3 versículos que están puestos aquí en Mateo 11:29, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí nos está poniendo a nosotros un ejemplo, es decir, el propósito de Jesús dentro de esta tierra, al final, ¿cuál fue? Aparte de morir por nosotros. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Dónde fue el que murió al final? ¿Aló? ¿Dónde murió el Señor Jesucristo? En la cruz. En la cruz. Entonces, si Él dice que nosotros, Él dice que Él nos dejó un ejemplo hacia dónde nosotros tenemos que ir y dirigirnos, a la cruz. Y por eso en Mateo dice, tomen mi yugo, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Nuevamente aquí, refiriéndose a las mismas palabras de Jeremías, para que haya descanso para vuestras almas. Y en otro versículo dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? Allá pues, dice en Filipenses 2:5, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, es la actitud que hubo en Él, es la que nosotros tenemos que imitar. Juan 13:15 dice, porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho a vosotros, vosotros también hagáis. Y aquí se refiere justamente al proceso que estuvieron haciendo en la última cena, cuando Él se humilló y vio a sus discípulos como mayores que Él. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros estamos supuestos a actuar, y esta es la forma en la que el Señor Jesucristo como ser humano vino y dejó puesto de manifiesto para que nosotros podamos seguir ese proceso de ese caminar hacia el mismo objetivo que al final Dios tenía o Jesús tenía para con nosotros, ¿no? Primera Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe de andar
como Él anduvo. O sea, realmente si nosotros, y puede sonar un poco difícil o imposible de uno decir, bueno, es que yo no puedo hacer las cosas que el Señor Jesús hizo. Por supuesto que no en un sentido, pero por supuesto que sí en otro. Porque lo que nosotros vamos a hacer, vamos a imitar su ejemplo, y el Señor tiene un tratamiento especial e individual con cada uno de nosotros. Pero Él dice que lo que dice en 1 Juan 2:6, el que permanece en Él, en Jesús, debe de andar como Él anduvo. Es decir, nosotros estamos invitados a andar de la misma manera como Él anduvo. ¿Tenemos que ir a padecer en una cruz? Sí, vamos a padecer en una cruz, quizás no una cruz física, ni vamos a ser clavados con clavos de hierro, pero hay muchas formas en las que nosotros tenemos que ir buscando cómo crucificar nuestra carne. Y vamos a ir a ver un poco de eso en un momento. Pero también nosotros tenemos muchas formas de cómo nosotros debemos de ser en nuestro comportamiento, en nuestra manera de reaccionar con los demás. Si nosotros permanecemos, nosotros vimos, como vimos acerca del fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, vamos a poder nosotros tener esa bondad, esa templanza, esa mansedumbre, esa paz, esa fe, etcétera, que Él tuvo de manifiesto, y que nosotros estamos, por lo tanto, invitados a seguir ese mismo ejemplo. Isaías 42, del 1 al 4 dice: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Un versículo bastante paralelo a la parte cuando el Señor Jesucristo emerge de las aguas del bautismo. Dice que el Espíritu Santo descendió de una forma corpórea como paloma, y él dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En Filipenses 2, del 7 al 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Se recuerdan que nosotros hemos estudiado este versículo, donde de alguna manera lo que hizo Jesucristo, Cristo, la divinidad, el Hijo de Dios, se despojó de su naturaleza, digamos, divina de Dios, visible, celestialmente hablando, espiritualmente hablando, para tomar una forma visible de un ser humano en el que estaba limitado justamente de sí, de su poder, para poder ser un ejemplo para todos nosotros. Entonces, aquí con esto lo que estamos demostrando es que, en efecto, Jesús, en Él tenemos ese ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y esa es la parte a la que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Y como les dije hace un momento, ¿cuál fue el propósito o cómo fue el final de sus días como hombre del Señor Jesucristo? Fue en la cruz. Y ese es el camino a la cruz. Y nosotros, si seguimos ese ejemplo, vamos a tener necesariamente, sin temor a equivocarnos, que ir hacia un camino crucificado. Y en ese sentido podemos nosotros hablar al respecto de esto. Es un tema bastante complejo, porque a nadie le gusta el tema del sufrimiento, a nadie le gusta, digamos, el tema de poder entregar cosas, pero la vida en el creyente, de los creyentes, digamos, de todos nosotros como creyentes en Jesucristo, lo que hemos sido enseñados es que está llena de montes y de valles, es decir, está llena de exaltación y está llena de humillación. Hablábamos, por ejemplo, en muchas de las ocasiones en el que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros estamos en un momento de exaltación, pero cuando el Señor nos jala, como dicen Oseas, al desierto para tener esta plática con nosotros, escuchamos y cantábamos en la canción de Julio Melgar que dice: tus cuerdas de amor. ¿Por qué? Porque son cuerdas de amor que te llaman a un proceso complicado que nosotros no podemos entender, pero esos son esos procesos de exaltación, pero también son procesos de humillación. Y en la vida del creyente, como lo hemos también aprendido, decimos que el caminar cristiano es siempre hacia arriba, pero es hacia abajo, porque es un camino descendente, porque en la medida en que nosotros vamos creciendo espiritualmente, deberíamos inmediatamente o paralelamente comenzar a descender en temas de humildad y de entrega, y de vaciarnos a nosotros mismos, y que el Señor Jesucristo se llene de nosotros, o sea, el Señor tome control de nosotros para que podamos nosotros caminar ese proceso de llegar a ser como Cristo, ¿sí? Así que en nuestras vidas, algo que tenemos como seguro, al igual que la muerte, es que vamos a tener situaciones difíciles en la vida, y particularmente como cristianos vamos a tener experiencias de dolor, ¿no? Vamos a tener estas experiencias complicadas que a veces no tenemos ni siquiera una respuesta para poder traerlas a la mesa y poder nosotros explicarlas. Pero el único propósito, que cuesta mucho entenderlo al final, es que cada prueba Dios la crea con un propósito, y es el de bendecirnos.
aun cuando nuestra mente cueste creerlo, cueste asimilarlo, cueste aceptarlo, al final siempre hay un propósito de bendición en eso. Hay cosas en las cuales, si ustedes me llegaran a preguntar por qué me sucede esta cosa a mí, yo no tendría la más mínima respuesta a poder decírselo, porque justamente es un tema entre uno y el Señor. Obviamente nosotros no vamos a poder entenderlo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que el camino en el que estamos, al final, siempre nos va a llevar a un camino de la cruz. Y ese es un proceso de perfección. ¿Sí? Ok, que apague su teléfono y lo vuelva a reiniciar, decirle. El camino en el que nosotros estamos, como les decía, es un proceso que nos lleva a la cruz definitivamente. Y este proceso es un proceso de perfeccionar nuestra propia humanidad. Es decir, ¿para qué? Para que el Señor Jesucristo comience a transformarnos y vaya crucificando todas aquellas cosas que Dios quiere transformar en nosotros. Hay una manera en cómo Dios obra, digamos, de la parte de exaltación, y hay otra forma en la que Dios obra con nosotros, en una parte de la humillación, como diríamos en la fraternidad, a unos con leña, a uno con señas y a otros con leña, porque bueno, no escuchamos las señas, pues nos viene de una manera totalmente distinta. No que estemos pensando que el Señor está listo con un garrote para castigarnos cada vez que nosotros tenemos alguna equivocación. No se trata justamente de eso, sino que al final lo que se trata es, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, significa que yo tengo que entrar en ese proceso de entrega y de muerte personal para poder rendirme a lo que el Señor quiere hacer y transformar en mi vida. Entonces, mientras más caminamos con el Señor, más va a vivir Cristo en nosotros y más crucificada va a ser nuestra carne, ¿sí? Y nuestra carne significa este orgullo, esta mentalidad carnal que tenemos nosotros en nuestra mente, ese deseo por ser nosotros los gerentes generales del mundo mundial, y que nuestra voluntad se sobreponga por encima de los demás. Pero en ese sentido, lo que vemos nosotros es que el Señor, en la medida en que nosotros vamos caminando juntamente con Él y vamos dejando transformarnos, Él va comenzando a cambiarnos en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la pregunta que hice, y esto en algún momento se lo compartí a algunos de ustedes, que dice, ¿quieres clavarme un clavo? Porque aquí vemos que el Señor siempre está creando situaciones de placer y situaciones de dolor en nuestra vida, ¿no? Como decía, con el único propósito de bendecirnos a nosotros. Pero si cuesta a veces nosotros entender que hay cosas que vienen, que aparentemente son malas, de la mano del Señor y que Dios las permite, y no estoy diciendo que Dios sea malo, sino que lo que estoy diciendo es que hay cosas que a nuestro entender y a nuestro parecer son cosas malas, pero que todo viene de parte del Señor. Por eso Job, si quieren vamos y leámoslo, y esto me gustaría que todos vayamos y lo leamos para que nos quede a todos en nuestra mente. Vamos a ir a leer Job, vamos a leer Job 2, el versículo 10, y si alguien lo tiene, por favor me puede ayudar. Job capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Y Cristian o Yara, si ustedes están ahí, tienen la concordancia, me gustaría que buscaran la palabra mal. ¿Qué significa? Ahorita. La palabra es ra. Ra, ajá, exactamente. Dice, malo o como sustantivo, dice maldad, adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, fastidiosa, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, mal, maldad, malestar, malicia, maligno, malo, malvado, molesto, parecer, pecado, penoso, pernicioso, perversidad, perverso, quebrantamiento, sarna, terrible y triste. Ok, ahí vemos nuevamente entonces la definición de maldad. Yo no sé si queda algo por fuera ahí que
que nosotros podamos, ¿cómo se llama? Estar dejando por fuera de una definición de maldad. Y si leemos la palabra bien, Cristian, por favor. Donde dice Dios el bien. Ajá, exactamente. Top dice de bueno como adjetivo en sentido más amplio, usado igualmente como sustantivo, tanto en masculino como femenino, singular y plural. Bueno, cosa buena, bien, hombre, bueno, mujer buena, el bien, cosas buenas, bienes, hombres o mujeres buenas. También como adverbio dice bien, abundancia, acepto, acertado, agradable, agradar, alegrar, alegre, alegría, amigablemente, benéfico, benéfica, benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, contento, cosa, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, gusto, hermoso, humanamente, mejor, misericordioso, parecer, placer, prosperidad, rebosar, suave y tesoro. Entonces ahí vemos ese comparativo, esa balanza, ¿no? Entonces dice Job, ¿acaso aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Sí, porque al final, si todo obra para nuestro bien, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Romanos, si no estoy mal, dice que todo obra para bien para los que amamos al Señor. Y si todo viene de la mano del Señor y si Dios es bueno, significa que todo obra para bien. Y entonces, justamente como dice bien, aquí Job dice, ¿acaso no vamos a aceptar las cosas cuando vienen bien para nosotros, de acuerdo a la definición que acabamos de leer, pero cuando son adversas a nosotros no las vamos a aceptar? Y en Juan, en el capítulo 13, en el versículo 7, respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, eso se lo dijo a Pedro, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y realmente cuando nosotros estamos en ese proceso de dificultad, porque pues cuando estamos recibiendo un proceso de exaltación, creo que nadie le reclama al Señor para decirle, Señor, ¿por qué a mí me estás bendiciendo tanto de esta manera? Es decir, o ¿por qué yo estoy teniendo tanta abundancia? Creo que es muy poca la persona que pueda llegar y decir una oración de clamor de esa forma. Es todo lo contrario, es cuando nosotros estamos en la definición de Ra, ¿cómo se llama? No nos permite que nuestra mente pueda entender justamente lo que está pasando. Por eso, en ese sentido, cuando Jesús le dice a Pedro, que porque Pedro le dijo, yo puedo ir contigo, no hagas esto, toda esta discusión que él tuvo con él le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás, no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Entonces, siempre nosotros hemos sido quizás mal enseñados o inclusive religiosamente enseñados acerca de que lo malo es una consecuencia necesariamente directa del pecado, ¿sí? Y lo que, por el otro lado, el otro extremo es aquel que nos dice que todo, cuando uno es cristiano, todo va a ser perfecto. Es decir, una vez que nosotros aceptamos al Señor, todo va a ser perfecto. Y creo que la experiencia de algunos de nosotros, sino que la mayoría, es que apenas comenzamos a caminar, valga la redundancia, en el camino del Señor, las cosas comienzan a descomponerse. Es decir, mi experiencia personal fue exactamente así. Yo llegué, acepté al Señor y yo dije ese día, bueno, aquí se arreglaron todas las cosas, a partir de hoy voy a vivir bien, voy a tener mi matrimonio tranquilo. Y esa misma semana, eso fue un lunes, el mismo viernes de esa misma semana, nosotros estábamos peleándonos con mi esposa y ese día, pues básicamente casi que nos separamos. Y yo decía, bueno, ¿y cómo es posible? Si acabo de aceptar al Señor Jesucristo, mi corazón estaba tremendamente bien y ahora resulta que yo estoy completamente mal. Entonces, son esas cosas que al final nosotros no logramos entenderlo, pero cuando nosotros vamos a la palabra y comenzamos a entender aquellas cosas que Él nos dice, lo que Él crea y hace es con un único propósito. Y el único propósito que Él tiene es que nosotros seamos atraídos por Él. En Isaías 45, de 6 al 7 dice, yo Jehová y ninguno más que yo formo la luz y creo las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que te hace todo esto. O sea, Isaías cuando lo habla y habla profetizando por la palabra del Señor, al final le dice, no hay ninguno más que yo. Yo soy quien formo la luz y quien creo las tinieblas, el que causa el bienestar y que creo la calamidad. Yo soy el Señor que hace todo esto. Entonces, Dios, si ustedes lo ven, es un Dios de todo. Es decir, Él es Dios. O sea, si no fuese y no tuviese control
sobre las situaciones adversas que nosotros tenemos, dejaría de ser Dios. Estaba leyendo un libro durante estos días que estuve fuera, que escribía un rabino y al final no lo he terminado porque me sacó de onda lo que estaba leyendo, porque él decía, hay algunas cosas de las que nos suceden a nosotros que son aleatorias, es decir, que Dios no es que no las controla ni las permite, pero que suceden porque suceden. Entonces digo yo, bueno, si eso fuese así, creo yo que Dios sería un semidios, porque no tendría los poderes absolutos y totales sobre todo lo que sucede, y eso no es lo que dice su palabra. Entonces, a través de diferentes complicaciones que nosotros estamos teniendo, y cuando comenzamos a tener situaciones complicadas, lo primero que viene en nuestras vidas, y lo podemos experimentar o lo vimos en la historia de Job, es que comenzamos a renegar. Comenzamos, cuando el Señor comienza a poner el dedo sobre algunas áreas de nuestras vidas y comienza a pedirnos que nosotros comencemos a entregar cosas de nosotros mismos y que nos dejemos crucificar, en nuestra desesperación lo que hacemos es que corremos y comenzamos a renegar de Dios y comenzamos a justificarnos, comenzamos a decir, bueno, pero es que si yo soy bueno, si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo leo la palabra, si yo oro, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y quizás estoy parafraseando un poco a Job en todas las cosas que decía al inicio, porque recuérdense que cuando hablaba Dios de Job, hablaba y decía, ha visto mi siervo Job, un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y no sé cuántas cosas tenía en el currículum Job. Entonces, ¿cómo así que Job, teniendo todas esas calificaciones o calificativos de parte de Dios, haya comenzado a tener esta conversación complicada en contra de Dios mismo, quejándose y acusando al Señor de ser injusto? Y esa es parte del proceso que nosotros hacemos a través de nuestra propia mente y en nuestra propia carne. Job decía, si yo les doy de comer a las viudas, si yo soy el que les enseño a los jóvenes, si la gente viene conmigo a pedirme consejo, si yo hago y entrego sacrificios tantas veces al día para evitar que mis hijos, solo por si acaso hicieran alguna cosa de un año, ya los cubrí, por decirlo así, con la sangre del Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y lo que hacemos es que nos victimizamos y nos tratamos de compadecernos a nosotros mismos y tratamos inclusive de culpar nuevamente a Dios, inclusive y comenzamos a culpar también a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Pero aquí comienza algo mucho más complicado, y así tal cual como el Señor Jesucristo vimos en lo que hemos venido estudiando, el proceso de crucifixión es un proceso en el que nosotros no nos crucificamos a nosotros mismos. Yo no sé si ustedes han visto a lo largo de la historia o algún tipo de película en la que el Señor Jesucristo se haya clavado los clavos, él mismo. No, primero porque no se puede. O sea, necesitamos de alguien más para que nos crucifique. Necesitamos de alguien más para que nos ponga a nosotros esos clavos. Por eso en el slide anterior decía, ¿quieres clavarme un clavo? Y la pregunta que yo les hago a todos ustedes, y pueden por favor sentirse en la libertad de no responderla, es ¿de quién nosotros recibimos principalmente estos clavos? ¿De quién principalmente nosotros comenzamos a recibir estas situaciones de principal dolor que comienzan a pasar dentro de nuestras vidas? Si no es necesariamente nuestras propias familias. ¿Sí? Y vemos que el Señor Jesucristo fue ejemplo de esto, porque se recuerdan quién fue el que lo entregó. Dice, el que mojaba el pan conmigo, el que moja el pan conmigo, ese es el que me va a entregar. Y fue Judas, el que caminaba juntamente con él, de su íntimo, es decir, de su círculo íntimo, de los 12, fue alguien que vino y lo entregó. ¿Por qué? Porque como dice en Salmos 41:9, dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Y aquí la pregunta es que nosotros hacemos, y eso se los digo porque por experiencia yo comencé a pensarlo, y es que nosotros comenzamos a decir, bueno, ¿y por qué es que me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué yo corro a X amigo, a X familiar, o yo corro con mi esposa, con mi esposo, o con gente que me pueda ayudar, y yo veo que nadie me ayuda? Es decir, que no ven acaso que yo estoy pasando alguna situación complicada. O sea, la gente no entiende que al final lo que yo estoy pasando, y aún así se dicen llamar ser cristianos. Porque lo estoy diciendo porque fueron cosas que yo pensé en un momento de complicación que yo estuve atravesando, que para mí era la cosa más espantosa del mundo que estaba pasando en esos momentos, y no había absolutamente nadie que me pudiera ayudar, y me habían dejado completamente solo. Yo fui con personas a quien yo amaba y quería, que podían tener las posibilidades de poderme ayudar,
y fue como que se cerraba la cosa. Y aquí vemos que personajes en la Biblia pasaron exactamente por la misma situación. Y vemos cómo lo que Dios hizo o hace o permite es que aún los amigos, los esposos, los hijos, los hermanos en Cristo se alejen y nos den a nosotros la espalda. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿por qué Dios hace esas cosas? Pregunta. ¿Por qué Dios permite que a veces pasemos el Niágara en bicicleta solitos? Exactamente. Es decir, para que ningún otro se pueda llevar la gloria, sino que la gloria le corresponde solamente al Señor. Y porque en ese proceso es un proceso del Señor que tiene un proceso de tratamiento individual con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ahí no vamos a poner nuestra mente o nuestra fortaleza en mis habilidades, mis recursos económicos, mi nombre, mi prestigio, a quién conozco, de dónde yo soy, de dónde yo vine, sino que al final todo va a ser una absoluta rendición de nuestra propia vida delante del Señor para que Él sea el que obre en nuestras vidas y que Él sea quien comience a cambiar, digamos, esto. Y si no me creen, porque yo no sé, adelante. Solo con esto que decías cuando Dios permite que las cosas que suceden. Yo hoy leía Juan 11, donde habla sobre la enfermedad de Lázaro, que el Señor no ha llamado a sus hermanas y dice que esa enfermedad es para glorificar su nombre, ¿verdad? Así es. Porque muchas veces el Señor permite que sucedan ciertas cosas en nuestra vida, pero es para que Él sea glorificado en nosotros, ¿verdad? Amén, así es. Amén, así es, exactamente. Sí, de hecho es así. Lo que pasa es que a veces el tema de las pruebas, que es un tema muy complejo de explicarlo, de sostenerlo inclusive, porque, a ver, no sé, o sea, en una tragedia, ¿quién puede llegar a darle una respuesta a una persona que ha perdido, no sé, la vida de un hijo? Cosas así locas, ¿no? O sea, no hay una justificación, digamos, humana que nosotros podamos dar, pero bueno, al final es parte de un proceso del Señor y como decía bien en la Biblia refiere que unos son para glorificar al Señor y la gran mayoría de los casos sucede justamente para eso, otras son para acercarnos a Él, otras son para impedirnos que nosotros vayamos para hacer otras cosas, pero es así. Y la otra parte en la que yo estaba haciendo el énfasis en este momento era que si ustedes creen que Dios incluso aleja hasta las familias o hasta los amigos cuando nosotros estamos pasando alguna situación, ¿ustedes creen que eso está en la palabra? Ok, su respuesta me dice que no creen, entonces vamos a Salmos 88. Vamos a Salmo, adelante, perfecto, Leo, tremendo. Vamos a Salmo 88, 18. Quiero que lo vayamos y lo leamos nosotros, porque para mí era algo inconcebible el hecho de pensar que si alguien, un amigo, un hermano, un familiar, o un hermano en Cristo, que podía tener la capacidad para ayudarme, y no con esto lo vamos a tomar como excusa para no ayudar a las personas que Dios nos ponga en nuestro corazón a ayudar. Eso es, por demás hay que hacerlo, es decir, pero aquí estamos viendo cómo a veces el Señor pone esta pared que nosotros no podemos traspasar. Salmo 88, 18, si alguien lo tiene, por favor. Amén. Adelante. Sobre mí has pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. Ajá, al 18. Al 18. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Okay. Ahí vemos, en efecto, que aquí estamos, digamos, en el Salmo 88 dice que es el título del Salmo, dice que es una súplica por la liberación de la muerte. ¿Sí? Aquí estamos viendo, en el versículo 1 de este Salmo dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Y en el versículo 18 dice en el versículo 16, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores, me ha rodeado como agua continuamente y a una me ha acercado.
Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos puesto en tinieblas. Es decir, ustedes ven, aquí hay un momento en el que el salmista pasó por una situación tan difícil que incluso el sentimiento de soledad que tenía era por un tratamiento particular que seguramente Dios tenía con el salmista, que no sé si es David, pero era justamente una de las cosas que estaba pasando. ¿Sí? ¿Alguien que me ayude con Job? Vamos a ir a leer a Job. Job 19, 9. Para que sigamos un poco viendo sobre esto. Job 19, 9. Y si quiere que alguien más me vaya ayudando, por favor, con Salmos 38, 11. Salmos 19, perdón, Job 19, versículo 19. No, Job. Ajá, sí, por favor. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. No, el 19. 19, 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. ¿Mis quiénes dice? Íntimos amigos. Mis íntimos amigos me aborrecieron. Y luego dice, los que yo amaba, ¿qué pasó? Se volvieron contra mí. ¿Se fijan? Es increíble. Es decir, yo cuando lo leía y cuando lo escuchaba y lo leía, decía, wow, esa es la razón del por qué esa situación que yo estaba pasando era un tratamiento especial de Dios conmigo para traerme a Él. Porque era la única forma en la que yo tenía, después de que yo traté de pedir auxilio por un lado, traté de buscármela por otro, incluso hice cosas que no debí, para tratar de solventar mi situación, más el Señor me cerraba y me cerraba y me cerraba y me acercaba y me acercaba y me acercaba. Hasta que al final entendí que en efecto era Él lo que iba a hacer y que terminara de hacer lo que iba a hacer conmigo para poder sacarme de esa situación. Y cuando finalmente yo me rendí, fue que el Señor comenzó a orar conmigo. Obviamente estamos hablando de que eso era lo que primero debía haber hecho, pero fue lo contrario que hice. Salmo 38, 11, por favor. Salmo 38, 11. Voy a leerlo yo. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Aquí vemos otra vez, y el salmo es un salmo de David, y el salmo se llama oración del penitente. ¿Sí? Y aquí dice el mismo David, entonces en el versículo 11 dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. ¿Por qué? Porque cuando uno está pasando las malas, ni siquiera nadie se le acerca. Es muy poca la gente que viene a decirte sí, porque obviamente es Dios poniéndole. Hemos visto en ocasiones al contrario, que hay personas que están pasando estas situaciones complicadas y de la nada Dios envía a personas incluso desconocidas a ayudarles. Ahí vemos totalmente lo contrario. Salmo 121, 1 y 2, por favor, del 1 al 2. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Exactamente. Ahí vemos justamente cómo al final de ese cerco lo que Dios quiere es que no tengamos una mirada distinta que no sea la persona del Señor Jesucristo. Que no sea la persona del Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan cómo fue el proceso de dolor que pasó el Señor? Cómo Él iba en procesos solos de agonía, cómo Él iba a orar solo, cómo cuando murió, y uno puede decir, sí, pero murieron con dos ladrones y dos, ¿cómo se llama? Con los ladrones y con los, ¿cómo se llama? Los otros que habían muerto, los malhechores. Entonces uno puede decir, bueno, pero no murió solo, digo, pero eran conocidos de Él, ni siquiera eran conocidos de Él. Y cada uno estaba en su cruz, no fue como que en la misma cruz crucificaron a varios. Cada uno estaba en su propia cruz. Y es justamente la manera en cómo nosotros vamos a terminar pasando nuestras situaciones. Y cuando me refiero a la cruz, puede ser una cruz tan difícil o más difícil que otras. Todo depende de la medida y del trato que Dios tenga por cada uno de nosotros. No sé si quieren alguien comentar algo al respecto.
de esto que estamos escuchando, porque realmente no es fácil de entenderlo, ni siquiera de asimilarlo, pero es claro, cuando está en la palabra del Señor, ahí lo vemos de una manera transparente, pero la ventaja que nosotros tenemos es que esto mismo que nosotros estamos pasando, por eso en 1 Pedro 5 dice algo por ahí, dice, miren, no se preocupen, o sea, no son los únicos que están pasando esta situación de dolor. Hay muchos hermanos alrededor del mundo que están teniendo esta misma situación. Y para mí esa palabra que está escrita en el libro de Pedro, segunda de Pedro 5, si no estoy mal, cuando dice Pedro eso, para mí, cuando yo lo estaba leyendo en esos momentos complicados, que yo estaba en esa situación difícil, segunda de Pedro 1, perdón, segunda de Pedro, perdón, primera de Pedro 5, dice, humillados fue por, sí, a ver, esta parte dice, sí, es la que dice alguien que me puede ayudar, que dice de que muchos hermanos están pasando por esta misma situación en otros lados. Sí, exactamente, es primera de Pedro 5, versículo 10, versículo 9 dice, o voy a leerlo desde el 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo leí esa palabra en ese momento, en esa aflicción, fue cuando yo justamente hice lo que hizo en el versículo 6. Le dije, Señor, yo aquí no puedo más. No sé cómo vas a hacer, no sé cómo vas a resolver, yo no voy a hacer absolutamente más nada, yo me rindo a vos, y al final lo que hice fue que eché toda esa ansiedad, toda esa carga, como dice ahí, sobre él, y él comenzó a transformar esa situación que parecía que no tenía ni una sola solución en una situación en la que comencé a ver los rayos de luz por primera vez, y Dios me ha venido trayendo de poco a poco, digamos, como dice la Biblia, de victoria en victoria en ese sentido, obviamente con montes y valles, con dificultades, exaltación y humillación, para que yo pueda ir viendo que al final, como decíamos ahí, mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Ok? Entonces, la buena noticia después de esto es que, pues, nosotros no estamos solos, porque, como les decía al inicio, cuando el Señor Jesús viene a morar en nosotros, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía, porque Él dice, el que comenzó la obra, la que comenzó la obra, Él la va a perfeccionar si nosotros nos dejamos, si nosotros dejamos que Él vaya y que nos vaya guiando, porque Él dice, cuando pases por el agua, no te negarás, y cuando por el fuego no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque aún cuando hay una situación complicada, Él va a estar con nosotros, su promesa está ahí, Él va a estar ahí. Lo que pasa es de que en el momento en el que nosotros estamos pasando una situación de cruz, lo que menos hacemos es refugiarnos en Jesús y que Jesús sea el que nos vaya guiando como primogénito, como el que fue adelante de nosotros, guiándonos cuál es la pisada que nosotros tenemos que dar, de manera que nuestra pisada sea firme, y nosotros todo lo contrario queremos hacerlo conforme a nuestra propia voluntad. Por eso en que Juan 16:32 dice, estas cosas los he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, dice, yo he vencido el mundo. Es decir, Él nos dio a nosotros ese ejemplo para que nosotros pudiésemos seguir sus pisadas y pudiésemos nosotros poder tener porque no se trata solamente, y la intención de esta enseñanza el día de hoy no es de, digamos, que nosotros vayamos todos afligidos por decir, bueno, sí, ahora nos llevó la trampa y vamos a tener que tener todas estas situaciones complicadas, pero no, al contrario, es decir, sí van a ver el ejemplo, como leíamos en Jeremías al inicio, es busquen la ayuda de alguien más que haya pasado una situación como esa y que haya salido de esa, poniendo los ojos en el Señor para que ustedes puedan ver que de alguna u otra forma hay esperanza para nosotros cuando Jesús toma control de nuestra vida. Un ejemplo aquí mismo en el grupo, aquí tenemos por ejemplo a Leo, con una situación tan increíble, impresionante como la que tiene, y estoy seguro que cada uno de nosotros tiene sus propios milagros que el Señor nos ha hecho y nos ha permitido pasar esos momentos de dificultad, y nos está permitiendo a nosotros pasar momentos de dificultad, pero que cuando nosotros lo hacemos tomados de la mano del Señor,
y que Él nos vaya guiando, venite por acá, andate por allá, sin despegarnos nosotros de la mano de Él, es para que nosotros podamos tener la protección que Él de nosotros, o sea, la protección y la guianza de Él en nosotros, que nos ayude a transformarnos y que nosotros vayamos muriendo y crucificando a nuestra vida. Entonces, como dice Filipenses, y lo leímos al inicio, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y es la forma en la que nosotros deberíamos de comportarnos. ¿Cuál es? En la cual, siendo en forma de Dios, obviamente nosotros no tenemos forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino de lo que tenemos que ver es la humildad del Señor, cómo Él se despojó a sí mismo, y es lo que nosotros tenemos que despojarnos del diosecito interno que nosotros tenemos. Se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa misma promesa que él cumplió en el Señor Jesucristo, en términos de la exaltación, es una promesa que también está para nosotros y existe. Y la exaltación que nosotros Dios nos va a dar va a estar en la medida de nuestra humillación. Humillación no significa es que vamos a vivir hechos pastes, pobrecito de nosotros, no pasa, no. La humillación justamente es cuál es la forma de reaccionar ante diversas situaciones y ante diversas, digamos, escenarios que nos causen a nosotros cierto dolor. ¿Cuál es mi forma de reaccionar ante una ofensa? ¿Cuál es mi forma de reaccionar ante una situación en la que mi dependencia debería estar totalmente ante Dios? Nosotros tenemos, como venimos estudiando el fruto, cómo reaccionamos ante, si reaccionamos con paciencia, con bondad, con benignidad, con templanza, con mansedumbre, si compartimos, si somos sinceros, si somos honestos, si tenemos fe. Todas estas cosas es la recompensa y de la exaltación que Dios nos da a nosotros, porque dice aquí, por lo cual Dios también nos exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que cuando nosotros lleguemos vamos a tener un nombre cada uno de nosotros en una piedrita, y ese nombre es el que va a ser lo que nosotros hayamos dejado crecer en Cristo, que va a ser así como Dios nos va a exaltar para siempre. Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de en la tierra y debajo de la tierra. Al final, lo que Dios quiere justamente es que nosotros seamos transformados de una manera voluntaria, o por si voluntaria, si acaso no lo queremos hacer. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que para ir terminando, la última cosa que yo les quiero decir es, si alguien se pregunta a sí mismo, bueno, ¿y será que nosotros vamos a hacer y caminar exactamente, o hay alguien que es capaz de caminar y hacer todo lo que Cristo hizo? La respuesta es sí. Y las que estudiaron, las mujeres que estudiaron ¿cómo se llama? Apocalipsis, vamos a ir a leer Apocalipsis que en el capítulo 14, y ya con esa me despido. En Apocalipsis 14, en el versículo 1 en adelante dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, solo aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bodas no fue hallada, en su boca no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Entonces ahí tenemos un grupo de 144,000 que siguieron al Cordero por donde quiera que éste va. Entonces ahí tenemos este ejemplo de esta gente que siguieron al Señor Jesucristo, y que nosotros tenemos también esa opción de poder ser partícipes y poder lograr llegar a ser también parte de estos 144,000. Así que eso es lo que tenía para compartir ahora, y abro el micrófono para sus comentarios y aportes que tuvieran, o dudas o preguntas. Uno a la vez, por favor, no se me amontonen.
Como si todo está claro, Eli. Ah, bien. Perfecto. Muy Yo bien. quisiera hacer un comentario. Sí. Realmente la palabra de Dios el día de hoy nos enseñó que, valga la redundancia, nosotros tenemos que seguir las huellas de Él, ¿verdad? Pero seguir las huellas de Él significa caminar como Él caminó. Por ejemplo, el ejemplo que tú decías de no tener envidia, de saber cómo responder, de poner la otra mejilla cuando le dan a uno, de perdonar o amar al enemigo, que es cosa muy difícil, ¿verdad? Y, y me llama mucho la atención esta última parte donde dice, es que a la cruz no se llega acompañado, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, contra mí ha levantado su carcañal. O sea, es difícil poder comprender de que aquel hermano, aquel vecino, aquel amigo que tú le has ayudado, que le has ayudado a levantarse cuando él ha estado caído, te dé la puñalada por la espalda. Es muy difícil y aún así yo creo que el Señor fue traicionado también y aún así perdonó, amó y fue a la cruz del Calvario por esta misma persona que le traicionó, ¿verdad? Y yo quería comentar esto porque a mí una persona me enseñó y lo llevo todavía en práctica, en estar siempre con el más débil, estar con el necesitado y no estar y estar siempre en la adversidad con el amigo. Porque cuando hay fiesta hay un montón de amigos. Y Sí. cuando, como tú lo dijiste, ¿verdad? Cuando Job tenía esa enfermedad, todos los amigos se desaparecieron, ¿verdad? Y esta persona me enseñó a mí de estar siempre con el necesitado, con el enfermo, con el que me necesita, porque como vuelvo a repetir, en la fiesta van a haber muchos, hasta los que no invites, ¿verdad? Sí. Pero cuando tenés la necesidad, la adversidad, es donde se valga, ahí sí que se ve claro quién es el amigo, ¿verdad? Amén. Así es. Así es. ¿Alguien más? Lo que hablaba Erwin. Juanito, sí es cierto, lo pone en práctica. Yo soy testigo de eso, Erwin. Tremendo. Tremendo. No, y es así. Estaba buscando aquí en la Biblia, que no creo que es Proverbio 18:24. Dice que habla en relación al amigo. Es difícil, la realidad que estos son procesos complicados porque solamente el que está en los zapatos de la situación que está pasando, uno puede, o sea, uno no puede ponerse en los zapatos de alguien más, pero de alguna manera, si Dios le pone carga también por esta persona, pues justamente ahí es cuando uno puede mostrarse amigo. Si no estoy mal, creo que es el 18:24, dice, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y es interesante ese versículo, dice, y amigo hay más unido que un hermano, porque nuevamente, como decíamos al inicio, muchas veces de las situaciones complicadas que nosotros podemos estar pasando y principalmente el dolor, lo infringe nuestras personas más cercanas, nuestra papá, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. O sea, son dolores todavía mucho más duros porque vienen de personas que uno ama y que nunca espera recibirlos. Digamos, en caso de relaciones familiares, ya no digamos en otros casos. Pues. La mayoría de las familias son los que suceden, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿alguien más? Si no, para que vayamos cerrando y vayamos orando. Pastor, mira una. Sí. ¿Creerías que es una máxima para nosotros los creyentes el decir, aunque Dios diga de ti que en esta tierra sos varón perfecto y te ponga de ejemplo, el sufrimiento te viene sí o sí? ¿Qué creerías? Si me lo preguntas a mí, yo te diría que sí, porque la pregunta más bien yo te la haría, yo la reformularía y te diría cuál es el concepto de sufrimiento que nosotros tenemos. Porque el hecho de ser yo bueno, como el caso, por ejemplo, de Job, que tenía ese currículum tan
perfecto. Es decir, ¿quién de nosotros puede estar a la altura de Job? No lo sé. Digo, puede ser que alguien aquí en el grupo. Pero esa no es garantía que seas perfecto en términos de haber alcanzado la estatura del varón perfecto. Porque mientras nosotros estemos en esta tierra, vamos a tener dos cosas. Vamos a tener carne, lo que significa que vamos a tener cosas que crucificar y que entregar. Y dos, vamos a tener espacio para que el Señor Jesucristo en nosotros, el nuevo hombre, comience a ocupar la mayor cantidad de espacio del viejo hombre que somos nosotros. Entonces, y la única forma que nos vamos a librar del viejo hombre es yéndonos con el Señor. O sea, no hay otra manera. Por lo tanto, eso me lleva a mí a decir de que no necesariamente yo me puedo saber toda la Biblia si vos querés y tratar de explicarla toda si vos querés. Pero siempre va a haber un espacio en el que el Señor pueda venir y mejorarme y perfeccionarme. Porque justamente la intención justamente con eso es que nosotros vayamos escalando en grados de crecimiento de estatura espiritual y vayamos alcanzando esos galardones que el Señor nos va a dar a nosotros cuando lleguemos a la eternidad con Él. Y es que en lo que decías también al principio de tomar nuestra cruz, bueno, no al principio, como a la mitad, de tomar nuestra cruz con el Señor, es como para deshabilitar a las, digamos, como al tipo de predicación y mensaje, digamos, que te trata de decir que, pues, mientras más estés cerca del Señor, las cosas te van a ir más a la perfección, pues, mundana, si quieres verlo así. Creo que todos lo ven más que todo del lado de la prosperidad material en dinero. Exacto. Entonces, digamos, el ver que, pues, que el mismo Señor nos dijo, en este mundo van a tener aflicción. De una vez lo advirtió. El mismo Señor también dijo, los pobres siempre estarán entre ustedes para que nos recordemos de ellos, ¿verdad? Y de las vidas. Y de ver también, pues, que aunque el Señor, pues, pueda decir de ti que ya sos varón perfecto en un estatus terrestre, que aún así te podría probar y no es juicio, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que nosotros, nuestra mente siempre va pensando y asociando. Por eso los puse a que leyeras justamente la definición de bueno o de bien, que era top, y de maldad, que era ra, como para entender justamente cuál es la definición que hace nuestra mente en función a estas palabras. Porque cuando nosotros pensamos en bienestar, lo asociamos automáticamente en que tiene que ver con la parte de la economía. De alguna manera sí, pero no necesariamente justamente es eso, porque estoy buscando aquí en Samuel, cuando Ana fue a orar, que hay una parte en la que Ana estuvo delante del Señor y dice, déjame ver acá, dice Ana cuando estuvo delante de, que estaba ¿cómo se llama? En el atrio del templo y que comenzó a hablar con el Señor. Y hay una porción de la palabra en la que Ana dice que, déjenme ver a ver si la encuentro, que dice que Dios enriquece al que quiere y empobrece al que quiere. Ese es básicamente lo que estoy buscando. Entonces, ahí vemos que no es una regla, digamos, lógica o existe una ecuación matemática en el que si yo hago una de estas, dos de aquellas, tres de estas y mi comportamiento es así, necesariamente tiene que ser que yo vaya a ser próspero económicamente. No necesariamente. Si no funciona, esa no es una ley del reino, pues, ¿verdad? Pero nosotros lo asociamos justamente con eso. ¿Alguien más? Sí, yo lo decía, digamos, como para que nos recordemos que al pasar por sufrimiento siempre va a tener un propósito mejor y eterno. En esta tierra nos enseña y es para adelante, ¿verdad? O sea, todo sufrimiento y toda cosa a nuestros ojos y a nuestro pensamiento mala, entre comillas, que nos pueda pasar, está preparándonos para algo que no podemos imaginar, ¿verdad? Que 70, 80 años aquí pues no son nada contra lo que viene después, ¿verdad? Sí, total. A mí me encantó esa parte, esa porción en la que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ahora mismo no entendés lo que está pasando, pero hay un momento en que lo vas a entender.
Y yo estoy casi seguro de que ese proceso de entendimiento ni siquiera fue aquí en la tierra, a pesar de ser el apóstol, sino que fue esa recompensa eterna que Dios le dio. Y leyendo aquí a Ana, era lo que yo lo encontré, es en el versículo 6, primera Samuel, capítulo 2, versículo 6. Dice, Jehová mata y él da vida. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta el polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Entonces, lo que escuchamos casi siempre de las predicaciones es el versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, pero obviamos los versículos anteriores, que eso es parte de una, digamos, de una facultad de Dios por ser Dios, el hecho de darle la facultad que alguien sea una persona que tenga mucho dinero, no necesariamente significa que sea una persona que cumpla ni un solo de los mandamientos de la Biblia, si ustedes quieren, los hay, ¿cuántos no los hay? Y ahí vemos que son personas sumamente piadosas, entregadas al Señor, no sé, de una estatura espiritual enorme y que viven en una pobreza económica que solo les da para vivir. Entonces ahí es donde uno no puede conciliar estas teorías de prosperidad que estamos siempre tratando de buscar, ¿no? En términos generales, no lo digo por nadie aquí, sino que digo, que es lo que nos han venido enseñando durante todo el tiempo. Adelante. La madre Teresa. ¿Cómo? La madre Teresa. La Madre Teresa de Calcuta es un muy buen ejemplo. Imagínate siendo ella, y quizás si conociese un poco la historia de ella, por lo que yo entiendo, no era una persona que era de escasos recursos, sino todo lo contrario, sino que ella se despojó de lo que podía haber tenido, y como ella, muchas otras monjas, incluso sacerdotes o personas que han venido y se han despojado de lo que tienen, justamente con el propósito de ir a darse y entregar su vida por otros. Ese es un nivel que no todo el mundo lo puede ni siquiera a veces soportar. Si cuesta soportar al esposo en la casa, algunas de las esposas lindas u otros esposos que no aguantan a sus esposas, lindas también, imagínense ahora soportar a alguien que no es nada de uno. Pero bueno, entonces con esto terminamos este tema pues del día de hoy. Vamos a seguir estudiando siempre al Señor Jesucristo desde otras perspectivas, así que si quieren vamos a orar.